yo envié, estaba consultando por el recuperatorio del parcial, Sí. porque me sale lo mismo que antes, y me dice Joaquín que puede que haya quedado en la parte del borrador y que no se envió. Yo no sabía que tenía una parte de borrador. Por eso, bueno, después me gustaría charlar a ver. Si no recibiste nada es porque yo no vi nada, Juliana. Yo no vi nada que hayas mandado, por eso. No me aparece a mí. Pero yo estaba confiada que lo había enviado, a eso es lo que ¿Me voy. aparece como Y borrador? ahora creo que hay otra persona que dice planteó lo mismo y que lo había enviado como borrador. Sí, Entonces, vi en el grupo que pusieron algo de eso, pero como yo no lo tengo, está bien. así que antes de hacer el recuperatorio, van a tener que hacer, por lo menos la instancia que le voy a dar es registrarlo ahí, Joaquín, y las personas que iban a tener un recuperatorio final. Bueno, gracias, profe. Si no, bueno, si no pierden la materia. Esto queda claro. Gracias, profe. Va a ser el segundo parcial y un recuperatorio final para ver. ¿Listo? El Gracias, calendario profe. le va a quedar muy apretado, yo digo, Ujú. porque si no van a tener que perder la materia por no mandar el parcial. Pero le doy una Eso, opción de hacer el recuperatorio, segundo parcial y un recuperatorio final. Genial. Para todos. ¿Ok? gracias, profe. Bien. Yo lo voy a subir, va a estar cargado, pero bueno. Eso. ¿Cómo venimos? Profe, le hago una consulta logística, ¿puede ser? ¿Sí? Tenemos el parcial el 24 de junio. Sí. Y bueno, y el recuperatorio ya la semana siguiente. Sí. Digamos, cuánto tiempo tenemos para saber si vamos a recuperatorio o no? La nota del parcial, digamos. No, ese parcial, ustedes terminan de entregarlo y yo el otro día le voy a entregar las notas a todos ya. Ese parcial Claro, como, no va a ser tanto. como tardó varios días ahora en el recuperatorio, No, digo, no, si hay esa demora, se nos va a complicar para saber si vamos a recuperatorio o no. tranquilo. Que no, el segundo parcial es más corto. Se va a resolver de otra manera. Perfecto. El primero, porque hay mucha más lectura, más cruce de análisis. En el segundo parcial no. Pero hay trabajos específicos que hay que hacer sobre eso. Claro, mi duda era esa porque, digo, si no, se nos va a pasar el tiempo de recuperatorio sin saber si No, no nos se toca preocupen. o no. Ustedes, por lo menos tenemos hasta un mes más de clase. Damos ese tiempo para tener una opción, pero llegamos bien, llegamos bien. Bien, bastante bien, bien algunos recuperatorios, otros más o menos, pero bien los trabajos. En general, líneas generales, bien, me parece que muchos pudieron entender el cruce, buscar detalladamente, algo hay otros que me lo pusieron por minuto, no fueron más detallistas, pero que no era necesario, ¿no? Pero bien, la idea era que puedan analizar una película bastante interesante, divertida y que sea amena para ustedes. Bien, hoy vamos a abordar un poco, vamos a trabajar Ivan Sich y Malamud, ¿no? Vamos a abordarlo al trabajo, ¿les parece? Vamos a comenzar. ¿Quién es el primero? Ivan Sich, ¿no? A ver, ¿Por cronograma? sí, sí, Ivan Sich. Ah, ¿Lo pudieron abordar a Ivan Sich? ¿El último texto de la unidad 3 sería? No, el primero de la 4. Perdón, profe, en la clase pasada estuvimos viendo ya Malamud. No. Ivan Sich Para no lo esta vimos. clase, no, dijo que para esta clase íbamos a ver De Luca y Nolen, me parece que es el otro que yo no lo pude imprimir. No sé qué Pero no pasó, vimos pero Ivan Sich. no, porque dijo que No, Iván Sitch mandó un audio para avanzar
y quedó el texto. O sea que Claro. Ivancic sería ahora como así un fogonazo. Vamos a ver Ivancic, sí. Vamos, porque fíjense, tenemos el programa, vamos bien. Si bien nos tenemos que ver, vimos a Malamud, no vimos a Sí, Ivancic, Sí, tenemos que Malamud lo vimos. a Malamud sí Sí. lo vimos. sí. Vimos a Malamud, no vimos a Ivancic, ¿recuerdan? No, Ivancic no. Vamos a verlo ahora. Y abordar un poco, tenemos a Val Medina, que es el manual que ustedes ya lo tienen, ¿no? Empezar con la unidad número 4. Eso. Sí, el Bien. primer texto de la unidad 4 es el capítulo 5 de Abal Medina. Exactamente. Las reglas de decisión. Bien. ¿Qué les pareció el texto de Ivancic? Yo no lo leí. Así, Re- honestamente. Empecé a leer de Luca, cruzadas las lecturas. Repite ¿Alguno leyó? algunas cosas que vimos con Malamud sobre la historia de los partidos. Sí. Compara un poco de Weber con Gramsci, o sea, como que hace una revisión de autores. Weber, sí, de Weber. Más que Profe, ese texto tiene un anexo al final de Gramsci. No es muy importante por lo que vi en la ficha de lectura. No, pero vamos a hacerlo cortito, porque para analizar. Ivancic va a analizar los partidos políticos, ¿no? Los tipos de organización, las características que tienen, ¿no? Y eso lo analiza poco a lo largo de la modernidad. Es más de lo que venimos trabajando y analizando en todos estos textos. Bien. Partidos políticos. Él es claro. Ivancic es claro y lo que va a hablar sobre el concepto de partido político, ¿no? Y va a decir que el partido político para él es un poco la caracterización, ¿no? De fenómenos, que estos fenómenos, ¿no?, se van a construir a partir de una historicidad, históricamente se construyen. El concepto de partido político, las características que va generando los partidos políticos, es a través de la historia, que es lo que venimos hablando nosotros desde las conformaciones de los partidos políticos. Y él va a analizar dos concepciones, como decía la compañía, dos concepciones importantes. Una, la de Max Weber, por un lado, y la de Antonio Gramsci, por el otro. Él retoma esas dos ideas para posicionarse y analizar el fenómeno o el concepto de los partidos políticos. ¿Qué no va a hablar y qué no va a decir acerca de Max Weber? ¿Qué nos dice Ivancic? ¿Qué nos dice? Sí, da el concepto de Weber y las características que tiene un partido. Exactamente, lo que va a hacer es caracterizar y dar el concepto de Max Weber sobre partido político. ¿Que Weber qué no va a decir que es un partido político? Lo primero que nos dice son formas de sociabilización, ¿no? Que va a venir, y esto lo hemos trabajado, recuerden que hablamos sobre el concepto de partido político cuando hablamos con qué autor, un poco. Lo analizamos con Abal Medina, por un lado, analizamos el concepto que ahí retomaba Weber, igual que Ivancic. Weber va a decir que el partido político un poco es una forma de sociabilizar, ¿no? Que a diferencia de otro va a descansar un poco en el reclutamiento, que para él es formal, ¿no? Y es importante la idea de reclutar, porque es el primer concepto que nos da de partido político, ¿no? Moderno, el reclutamiento, ¿no? Social. Profe, Sí. en cuanto a la formalidad, ¿qué vendría a ser? ¿Que uno llena la ficha de afiliación? ¿Eso? Ganar, convocar, reclutar es eso, sumarte a mis filas, a mi partido político y entrar dentro del proceso de burocratización, que es entrar afiliado, adherente, ¿bien? Eso, entenderlo así.
Por eso Weber va a decir en principio que va a descansar un poco en el reclutamiento, que para él es formal y totalmente libre. Que tiene una finalidad ese reclutamiento, que es darle poder a los dirigentes. El reclutamiento es darle poder a los dirigentes. ¿Por qué? Porque va a tener una masa crítica o una masa de gente que le va a servir para darle ¿qué? Poder, tracción, capacidad de movilización, capacidad de coerción, de tensión, etc. Por eso va a decir, por eso el fin es proporcionar poder a los dirigentes. Ya sabemos que esa forma de socializar se llama partido político y es una asociación de personas. Pero dice, bueno, ya le otorgamos reclutamiento a los dirigentes para que tengan poder, ¿qué faltaría? Otorgarle también a los miembros activos, nos dice, a las personas que trabajan en la organización, que trabajan en el reclutamiento, posibilidades. Y acá es importantísimo porque es parte del motor de los partidos, construir posibilidades de carácter ideal y material. ¿No? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno construye posibilidades de carácter ideales, son, bueno, te sumás a esta fila y al futuro vas a tener esto, vas a tener otro, vas a poder acceder. Construcciones ideales. Y después están las materiales, ¿no? Las que le otorga las fuerzas políticas. Poder llegar a tener fines, objetivos, ¿no? Tener ciertas ventajas. Es un poco lo que nos va a transmitir Weber a la hora de analizar el partido político. Y eso lo retoma como idea Ivancic. Porque si ustedes lo analizan, un poco tiene todas las características, ¿no? De un partido político. Todas. Vos necesitas reclutar para poder presentarte, necesitas ficha de afiliación, necesitas ficha primero de adhesión, después de afiliación. Van necesitando reclutar gente y bueno, en eso tenés que ir construyendo una narrativa, un discurso que tenga estas dos ambivalencias, ¿no? Que jueguen por estos dos carriles, simbólico por un lado y material por el otro. Para Weber, los partidos políticos tienen que tener tres características particulares. Bien. La primera, ¿no? Es lo que ya dije, tiene que haber un reclutamiento de carácter libre, ¿no? La segunda es brindarle poder a los dirigentes. Y la tercera, estos beneficios materiales o ideales que puedan acceder los miembros, parte del partido. Esas son como las tres funciones básicas del partido político. Y él va a hacer una tipología de partidos políticos. Ya hablamos que Weber siempre construye tipología de acción social, tipología de dominación, tipologías. Bueno, la tipología de partido político va a hablar de tres tipos. La primera es el partido de patronazgo, por un lado, los partidos ideológicos por el otro, y los partidos de clase por el otro lado, ¿no? Que a eso lo llama estamentos también, es importante. Después retoma la idea de Gramsci. ¿Qué dice sobre Gramsci? Gramsci, ¿qué dice sobre partido político? Sí, lo que dice Gramsci es que como que la clase social te da la pertenencia al partido, es como que una cuestión mecánica. Tu clase social, o sea, el partido es la expresión de una clase social específica. Sí, pero primero Gramsci va a plantear que es un partido político. ¿No? Primero va a decir que el partido político va a surgir de la voluntad colectiva. Eso es lo que primero plantea él. Y después dice que el partido político viene a organizar un poco, ¿no? La expresión de carácter activa, ¿no? Esa discusión colectiva, nacional, lo que denomina nacional y popular, Gramsci, esta idea que se empieza a construir en las bases, ¿no? De manera activa,
la viene a traducir y a organizar en esa expresión un partido político. A eso es lo primero que plantea Gramsci, que primero tiene que ser una voluntad colectiva que viene a decodificar, lo dice así, un devenir universal, ¿no? Total, pero que organiza las expresiones nacionales y populares, las organiza, la activa, la opera. Ese es el primer punto. También él va a clasificar los partidos políticos, nos dice Ivan Sich. Y lo va a clasificar en dos tipos de grupos. El primer grupo que son los partidos progresistas por un lado y los partidos reaccionarios por el otro. Esa mirada es la que tiene Gramsci a la hora de abordar el pensamiento. ¿Por qué? Porque estas dos visiones que plantea Gramsci, ¿no? Son visiones comunes que tiene a la hora de identificar un partido político. ¿Me siguen con esto? ¿Me siguen con esta idea? ¿Se entiende más o menos? Laura, ahí por el niño. Sí, profe, sí, sí. Bien. Pero, ¿qué plantea, no, Gramsci sobre estas ideas, sobre estas características comunes, ¿no? A la hora de poder definir un partido político? Él dice, para poder definir un partido político tiene que tener algunas características principales. Primero, que sea algo duradero en el tiempo. Primero. Segundo, que la síntesis de las ideas y de las voluntades esté arraigada, ¿no? En cada uno de los actores. Tercero, ¿no? Que los dirigentes que lleven adelante esas propuestas y que puedan decodificar el sentir, ¿no? de ese pleno activo, puedan tomar y puedan ejercer el poder. Ahí nos da una característica diferente, ¿no? Y ahí podemos pensar en las distintas clasificaciones de partidos políticos que nos da desde Norberto Bobbio, Sartori, Duverger, ¿no? Colomer, Rocken, etcétera, porque cada uno va identificando un partido político y una forma de entenderlo. Y la última característica es esta aspiración que tiene que tener una aspiración el partido político a poder tener el apoyo popular, a tener apoyo popular, sobre todas las cosas. Bueno, ahí limita y me dice que es un partido político sobre otro. Pero también Iván Sich no va a plantear que estas visiones tienen limitaciones, ¿no? Tan limitantes. ¿Por qué? ¿Por qué dice que hay limitaciones a esta visión? ¿Por qué? ¿Por qué para Iván Sich estas definiciones van a presentar limitaciones? ¿Qué dicen ustedes? Yo por lo que vi del autor, él tenía una visión bastante, o sea, una visión comunista, ¿no? Por lo que leí de su bibliografía, miré un poco así. No, pero no vea la biografía de él. Quiero que me diga lo que plantea Iván Sich. No perdón, la biografía de Gramsci. estaba con Gramsci. Ah, bueno. No. No, que los partidos políticos son instrumentos para acceder al poder y que tienen que ser hegemónicos y para establecer cambios culturales. O sea que son bien así o sea que no solamente vienen o sea que vos decías, tienen dos divisiones, o son progres o son Sí, de extrema. esa es la clasificación que hace Gramsci. Claro. ¿Bien? Gramsci primero analizamos la idea de lo que plantea Gramsci de acuerdo a lo que dice Iván Sich. ¿Bien? Pero Iván Sich plantea estas dos visiones, la weberiana y la de Gramsci. Pero también después nos dice, bueno, a ver, estas definiciones presentan limitaciones, nos dice. Primero, ¿por qué? Porque lo que van a hacer es excluir a organizaciones partidarias, ¿no?
que van a legitimar un poco, ¿no?, aquellos gobiernos, ¿no?, donde no va a existir la libre competencia. ¿Bien? Y también lo que nos dice es que no hay validación, muchas veces no hay validación de todas estas autoridades mediante el sufragio universal, ¿no? Es lo primero que nos plantea. Dice, bueno, esperemos. Excluyen a todas las organizaciones partidarias que legitiman gobiernos, ¿no?, de Estado, donde existe la libre competencia, ni la validación de autoridades mediante el sufragio universal. Bueno, esa es una limitante que plantea Ivancic de estos conceptos. Después suma otro autor. ¿Qué autor suma Ivancic al debate? Otto algo. ¿Y quién más? Otto Stammer. Otto Steiner, exactamente. Va a sumar Otto Steiner al debate. ¿Y qué dice eso? No sé si se ve bien, ¿no? Sí, yo no me veo mucho. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Estoy con las luces por eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice Otto Steiner sobre el concepto de partido político? Porque ahí pone otro autor en juego, otra definición de Otto Steiner para pensar. Ya Steiner lo que viene a plantear, según Ivancic, un poco es sobre el moderno partido político, ¿no? No habla de la tradición, no dice, bueno, vamos a hablar sobre el concepto del moderno estado político, partido político, ¿no? Y él dice, bueno, el partido político puede ser considerado, en principio lo va a plantear, como una asociación voluntaria. ¿Quién hablaba de asociaciones voluntarias de los otros autores? Weber. Weber habla de una asociación voluntaria, ¿no? ¿Y qué dice Gramsci acerca de esto? Gramsci también, porque Gramsci, a diferencia de Weber, va a hablar del germen de la voluntad colectiva. Ambos lo plantean de la misma manera, pero con conceptos diferentes, ¿no? Con el mismo sentido. Germen de la voluntad colectiva, dice Gramsci, y habla de un espacio de sociabilización, dice Weber. Steiner lo que va a plantear es que el partido político puede ser considerado como una asociación voluntaria, que lo que viene a hacer es representar, ¿no? Por un lado, representa, por un lado, con los medios políticos, ¿no?, en el campo de la acción política, lo plantea. Y que viene el partido político a determinar ciertos fines, ciertos objetivos de la situación, ¿no? Estos fines de la situación nos plantea que son ideológicos. Son ideológicos, fuertemente ideológicos, están fundamentados, ¿sí?, ¿no? Pero que estos intereses de los partidos políticos tienen que estar apoyados, sustentados en la población. ¿Se entiende? Dice, bueno, un partido político está vinculado, ¿no? Es una asociación voluntaria que representa, que tiene acciones, que tiene medios políticos para trabajar en la acción política y tiene que estar sí o sí apoyado con intereses de las capas de la población, dice él, de las capas de la población. No dice toda la población, de determinadas capas. Y ahí, obviamente, ustedes pueden tomar distintos tipos de agendas políticas a esto. ¿Bien? ¿Me siguen con la idea? Sí, profe. ¿Qué nos plantea él, Boco Steiner, con este concepto? Que el partido político va a tener que tener una asociación de voluntad, ¿no? De voluntades, que tienen que estar más o menos organizadas, ¿no? Que el partido político va a buscar la lucha por el poder, ¿no?
y siempre ese poder tiene que tener determinados fines, por dentro y por fuera del Estado. No solamente dentro del Estado, también por fuera tiene que tener el partido político fines. Que es una relación, ¿no?, de asociación de voluntades, como lo planteaba, y que se genera a partir de esa asociación de voluntades relaciones de carácter política, ideológicas, sociales, etc. Y que también, ¿no?, y por último, ese partido lo que va a intentar es buscar un poco, va a buscar la participación, ¿no? ¿La participación en qué? En una formación política, ¿no? En que la gente pueda o que los adherentes puedan participar políticamente dentro del Estado, de manera activa. Después de analizar eso, de Otto Steinmeier, Malamud, Ivancic, nos plantea otra cosa. ¿Qué es, después de hablar eso? ¿Qué nos plantea? Nos habla un poco sobre las clasificaciones de los partidos políticos. Esto que ya hemos venido hablando largo y tendido. Nos va a hablar un poco de la evolución de los partidos políticos, ¿no? Y él ahí nos plantea cómo evolucionan los partidos políticos. Y él nos dice, bueno, los partidos políticos se dan primero los partidos notables, como habíamos visto, después el partido de masa, después el partido profesional electoral, que es el partido cachol. Cuarto va a ser un partido de candidatos o de notables mediáticos, exclusivamente, hace el pie ahí. Y que esos partidos políticos conviven dentro de lo que se denomina un sistema de partidos, que hemos hablado. El sistema de partidos, recordemos, es la competencia entre los partidos dentro del régimen político. Y que esto va a depender, obviamente, del número de partidos, el NEP, y la importancia relativa de esos partidos en competencia. Eso es lo que nos plantea. Y nos vuelve a hablar Ivancic sobre un autor que ya hemos visto bastante, por eso lo tienen que saber mucho, sobre Giovanni Sartori. Exactamente. ¿Qué dice de Sartori? Aguante Sartori. Va a hablar de Sartori. ¿Qué nos va a decir? De vuelta de lo que nos plantearon anteriormente Abraham Medina. Él dice, bueno, una de las clasificaciones más difundidas del concepto de partidos políticos es el de Giovanni Sartori, porque él va a establecer distintos criterios, ¿no?, para poder contabilizar los partidos políticos. Hace una clasificación, Sartori. ¿Cómo contabilizamos los partidos políticos? Y primero dice en porcentaje de votos y de escaños. Es lo primero que nos va a plantear. Segundo, el potencial que tiene de coalición el partido político y el potencial que tiene de chantaje el partido político. Eso son la fórmula que nos da Sartori, ¿no?, para poder intentar contabilizar los partidos políticos. Y Sartori, también hace una clasificación de partidos políticos, como ya hemos visto que han hecho otros, como Weber y Gramsci. Lo clasifican dos. Unos son los sistemas de carácter competitivos, ¿no?, dentro, y el otro, los sistemas no competitivos. Ahí sí clasifica los sistemas, Sartori. El sistema no competitivo para él, hay muchos sistemas, pero él clasifica dos nada más. Él se detiene en dos. El sistema de partido único, que hemos visto muchas veces, y el sistema de partido hegemónico. ¿Recordemos cuál es la diferencia? Sí. ¿Se acuerdan? Después encontramos el ala de los sistemas competitivos y ahí tenemos una gama más amplia para poder mencionar que nos hace recordar a Sartori. El primero, el sistema de partido predominante. Después ahí encontramos para él el concepto del bipartidismo, que hemos hablado mucho y largo y tendido. Después encontramos el concepto de pluralismo, pero moderado,
y luego el pluralismo atomizado. Y como último concepto, como último sistema, es el atomizado, ¿no? El sistema atomizado. Eso es lo que nos va planteando un poco Sartori a la hora de pensar el sistema de partido y para Ivancic para poder encuadrarlo y clasificarlo y entenderlo a eso. Bien. Para recapitular un poco toda la idea de Ivancic. Ivancic analiza a Weber, analiza a Gramsci, da cuenta de las limitaciones para poder entender y para que se pueda llevar adelante, vuelve a introducir el concepto de partido político de Otto Steimer, ¿no? Analiza la figura de Giovanni Sartori con el concepto de partidos y de sistema de partidos, para poder entender, y nos da un poco la clasificación de los partidos políticos y cómo se da la historia de los partidos políticos. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Profe, para dar, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, en Cámara de Diputados, el Frente de Izquierda, que tiene poco potencial de coalición o de chantaje, y el porcentaje de voto y escaño no es muy alto. Entonces, según Sartori, no lo incluiría como partido político. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Y creo yo que porque tiene poco porcentaje de voto y escaño y porque tiene poca potencial de coalición y de chantaje. Sí. Bueno, depende en qué momento. Depende en qué momento de la votación, ¿no? Si son a votaciones ajustadas, todo va a depender de la dinámica de las sesiones, no del partido. Pero todo depende de la dinámica que se dé. En algún momento sí, en otro no. Por eso, Es o como sea, pensar que el partido de Pichetto a veces tienen injerencia dentro de esta característica de Sartori, a veces no. ¿Por qué? Porque está pensando partidos más tradicionales, ¿no? Partidos más tradicionales en este sentido. Por eso, él analiza los distintos criterios para contabilizar partidos, que tienen que tener votos y escaños, que eso lo tiene, si vos te pones a analizarlo. Digo, para poder sentarte tenés que tener votos y tenés que tener escaños. ¿Puede tener potenciales de coalición? Y podría ser, ¿por qué no? Quizá lo que no tiene es potencial de chantaje frente a la izquierda. Pero el primer rango lo tiene. Porque para estar sentado necesitas tener votos para tener escaños. Es lo primero que te da para el sistema de partidos. ¿Puede generar un concepto de coalición? Y posiblemente. Ya hay una cuestión de criterios de tenerlo. Posiblemente a veces puede tener y a veces no posibilidad de chantaje. Pero si pero está en la Cámara, por eso me refería a que son criterios laxos, sí. porque, o sea, es muy difícil decir sí o no. O sea, depende de No, quién. algunos sí, otros no, pero son criterios, una tipología que establece Sartori para poder entender y dar cuenta de una clasificación general. Después podemos analizar particularidades, pero las clasificaciones generales se dan, la gran mayoría, el 98%, dentro de las clasificaciones. Es más, todos, porque si estás dentro del Congreso, tenés muchos de estos criterios para estar. Yo, Y perdón, depende cómo sea. yo también, diferencio la idea que el compañero menciona, es que para estar sentado en el Congreso, o sea, cumple con todas estas condiciones. Ahora ya, obviamente, dentro del Congreso, en la banca es otra historia, pero no es lo que estamos analizando. Claro. No, pero bueno, para tener en cuenta esos criterios. ¿No se entiende? Son criterios que hay que tener en cuenta, por lo menos para poder identificar la clasificación de esto. ¿Sí? Sí, de hecho ahora tienen una banca en la legislatura
provincial del Chubut que no recuerdo Claro, que la hayan tenido antes. no, pero bueno, cumplen estos requisitos. ¿Cumplen o no todos estos criterios? Bien. Nada. Seguimos. Vamos a hablar un poco de. Creo que nos queda a Val Medina ahí dando vuelta un poco, me parece, pero bueno, es parte del capítulo 5 para entender un poco las perspectivas teóricas, ¿no?, de los sistemas electorales. Bien. Podemos pensar lo que nos dice a partir de algunas perspectivas. Bien. A Val Medina no va a hablar, y retomo un poco para citar, ustedes tienen el libro digital. Bueno, esto es un poco, ahí da ejemplo, un poco lo que hemos venido viendo, ¿no? Los tipos de elecciones que existen para él, ¿no? Que más, yo creo que es más para brindarle un seminario que nos habla sobre la evolución histórica del sistema electoral. Un poco Abel Medina nos va a hablar un poco de la ciencia política, ¿no?, y la toma de decisiones a través de dos tipos de perspectivas, nos dice él. Por un lado, la perspectiva que estudia los sistemas electorales, que se va a ocupar, se va a centrar, ¿no?, en los problemas que presentan, ¿no?, el propio sistema, y por el otro lado, ¿no?, son las reglas de decisión colectivas, ¿no?, que van a plantear a partir de lo que denomina teorías formales, ¿no? Que dentro de esas teorías formales encontramos un poco lo que se llama la teoría de la elección social, ¿no?, la elección pública y, bueno, y la elección espacial, ¿no? Él va a decir que van a haber 4 tipos de criterios para poder estructurar las reglas de elección social, ¿no? La primera la denomina la unanimidad, ¿bien? ¿Qué es la unanimidad? Él nos dice que la unanimidad es lo que hace es requerir un poco el acuerdo de todas las partes, de todos los miembros, ¿no?, del grupo y todos los miembros que va a afectar una decisión. Este criterio que utiliza Abel Medina es un criterio que se utiliza para grupos pequeños, ¿no?, totalmente homogéneos, ¿no?, y que en muchos de los casos tienen intereses comunes. Él da el ejemplo de la Iglesia Católica, va a dar varios en la familia, va a dar varios ejemplos acerca de eso. ¿Qué pasa con una elección de un criterio de unanimidad? Es que los costos, él dice, cuando hay un criterio de unanimidad, ¿no?, los costos son bajos. ¿Por qué? ¿Por qué son bajos los costos? ¿Por qué él dice que en una elección de unanimidad los costos son bajos? Porque muchas veces cuando hay una heterogeneidad, los costos que se denominan los costos de transacción son altos porque siempre hay alguien que no está de acuerdo, ¿no? Hay costos externos. Cuando él dice, cuando hay una elección, ¿no?, contraria a mis deseos, lo que me va a generar va a ser un costo externo, nos plantea. Con el criterio de unanimidad desaparece todo criterio, eso, desaparecen los costos externos. ¿Por qué? Porque ninguna persona va a prestar acuerdo, ¿no?,
en contra de su voluntad. Y además maximiza las decisiones, ¿no? La construcción de la unanimidad, ¿no? Bajo criterios, ¿no? De grupos chicos, grupos que se aferren y demás, es lo que genera, ¿no? Es lo que genera mayor consensos. Pero ¿qué pasa? Cuando el grupo es chico, desaparece el costo interno, pero aumenta el costo externo. Aumenta más el costo externo. Por eso se dice que esa toma de decisión es una relación inversamente proporcional. Porque adentro del interior de la cohesión social hay unanimidad, porque el tejido social, el tejido político, es escueto, pero aumenta los costos de transacción externas. Esto. Después, el otro criterio que plantea es el criterio, dice, de la lotería. ¿Por qué? ¿Alguno le pudo leer a eso? ¿El criterio de la lotería? ¿Alguno? El criterio de la lotería es simple, lo retoma de los griegos, los atenienses, donde elegían una lotería para poder elegir los cargos, ¿no? Y bueno, él dice, bueno, en algunos organismos internacionales existe esa posibilidad, existe eso, ¿no? Que algunos organismos utilizan la rotación de los cargos a partir de eso, de una elección. Después está la regla de la mayoría, ¿no? Que es la elección por mayoría. Ahí hablamos y ahí retoma la idea primogénea de Rousseau, ¿no? Que piensa un poco la mayoría a partir de la voluntad general. Habla sobre el concepto de Hobbes, que ya lo van a ir viendo el próximo año en Teoría Política 2 cuando vean los contractualistas. Él retoma esa idea de la idea de la mayoría. Hobbes va a plantear que tiene una idea más pragmática del concepto de la mayoría. ¿Por qué? Porque la idea de la decisión tomada por la mayoría lo que va a poseer y lo que va a tener, ¿no? Va a ser una oposición que sea restringida y que sea la minoría. Dice, y la mayoría es lo que genera el respaldo contundente, ¿no? De la posibilidad de poder sostenerse en el tiempo, la mayoría. Después está para el criterio, no está la mayoría, después está la mayoría absoluta, ¿no? Que es lo que planteaba Almeida, que ese criterio es cuando te apoya por lo menos la mitad, ¿no? Más uno de los miembros de un grupo, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar una decisión. El criterio de la mayoría bueno, se puede dar en un balotaje, ¿no? Cuando vamos y nosotros elegimos una elección, excepto a la del presidente, depende de los márgenes, una elección de intendente, una elección a gobernador, etcétera, es una elección por mayoría absoluta. Eso es lo que nos va planteando un poco, ¿no? En esto, un balotaje, una segunda vuelta. También tenemos lo que se denomina, y él habla como voto alternativo. Que el voto, esto es interesante para que piensen. ¿Qué es el voto alternativo? Esto se da mucho, ¿vieron en Estados Unidos? ¿Vieron la elección norteamericana cómo son? A ver Sí, si... que indirecta, por sistema indirecto de presidente. Espera, a ver si encuentro algún formato, alguna imagen. Denme un segundito, que quiero ver. Es como la del PRODE. ¿Vieron el PRODE? ¿Alguna vez? Bueno, alguna gente sí. Sí, sí. Puede ser
ser de que Estoy buscando. eligen las personas, o sea, no es, y van tachando así como el PRODE. Sí, sí, pero la elección múltiple, que es lo que yo le voy planteando, es que, bueno, me aparece el PRO de acá. Bueno, no la encuentro nada, pero después la voy a poner. Además, no son obligatorias. La voy a poner en el campus para que ustedes puedan verlo. No la encuentro ahora, sí. No me acordé. Pero el voto Digo que alternativo, ¿eh? no son obligatorias. Y No, aparte votan, no, pero no votan por quiero, no voy a correo. eso, no voy al concepto, no voy a si es obligatorio o no. Como lo que estamos hablando es elección, ¿no? Elección por la mayoría absoluta, y dentro de esa elección, ¿no? Nos plantea el autor el balotaje, ¿no? La segunda vuelta, después menciona el voto alternativo, a Valmedina ahí. Que ahí nos dice, el voto alternativo es cuando una persona, ¿no? No vota una opción solamente de elección, ¿no? No vota solamente una preferencia, sino lo que hace es hacer un ranking, ¿no? Y hace un ranking y todas las preferencias lo ordena del 1 al 10. A eso es un voto alternativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así. En algunos estados todo depende. ¿Cómo? ¿Me dice Juan? ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Pero no encontré la boleta, pero la voy a poner. Es así. Dependiendo del estado, cada estado tiene autonomía para poder decidir la elección y la forma de elegir. Pero si ustedes van con boleta opcional, por ejemplo, en California es así. Ustedes van, tienen la lista de candidatos, todos los candidatos. Bien. En muchos de los casos, ¿cómo salió Arnold Schwarzenegger? Gana. En muchos de los casos ganan cantantes, entran a las legislaturas provinciales artistas, músicos, etcétera, alguien popular. No, siempre entra. ¿Por qué? Porque la gente va y vota. Y dice, bueno, el primer candidato es fulano, el segundo mengano, sultano, todos los candidatos. ¿Bien? U otros tienen. Y ahí vas poniendo la persona que vos quieras candidatear. También. No sé, Andrés Montenovo, ¡fum! Lo pongo. Y puede salir electo. Pero ¿por qué es voto alternativo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que yo digo, bueno, mi primera preferencia es, yo quiero que sea intendente, no sé, Joaquín Ledesma, primero. Pero si no es él, segundo, que sea Yanina Arrieta. Pero si no es Yanina, que sea Rocío Mulbayer. Cuarto pongo, no, pero Pablo Suárez. El quinto, si no. Bien. Sexto, Juliana Torres. Y así voy nombrando, voy poniendo primero, segundo, tercero. ¿Me siguen? De repente, cuentan los primeros. No. Puse yo primero a fulano. Joaquín. Pero Joaquín da la casualidad que sacó 500 votos y Yanina la puse de segunda y sacó 1000. Bien, se utiliza como, y lo voto como segunda preferencia y me van tomando el voto. ¿Cuánto sacó Yanina? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si no es este, tengo opciones para votar. A eso se denomina como opciones voto alternativo, ¿no? Que no solamente voto una preferencia, sino voto varias preferencias. Por eso yo puedo poner Juan de los Palotes, elijo votar y muchas veces, mucha gente que conocía sale electa. Sale electa porque la eligieron. Así. Y se van contabilizando los votos. Eso es lo que nos dice un poco Juan Manuel a la hora de analizar el voto, ¿no? Y por eso hay un ranking, ¿no? De eso. ¿Cuándo termina esto? Y un poco termina cuando
alguien de todos los rankings tiene mayoría absoluta. Vamos por lo primero, ¿no? Vamos por lo segundo, sí. El que tenga mayoría absoluta es el que queda como candidato. Que no siempre, que no puede ser siempre el primero, puede ser el que vos elegiste décimo. El décimo, el último, es el que sale primero. Joaquín. No, les iba a decir que acá en el texto, bueno, está en inglés, pero hay una imagen justamente que muestra como una especie de boleta y ahí sería lo que decía Carlos, justamente. A ver, sí. Y, Es en la pre- página 195. y pregunta, ¿eso qué es dentro de la estructura interna del partido? La elección del No, de voto. la elección, no. ¿Es abierto? Esto. Claro. No, es la elección. No, partidaria no. Es una de las formas de elegir. A ver, por eso yo les digo, en Estados Unidos no hay una forma de elegir. Son múltiples y eso depende de los estados. Cada estado tiene su autonomía y su colegio electoral propio para poder decidir cómo votar y con qué votar. Por ejemplo, Janina, vos vas a California y tenés que llevar, para votar, primero tenés que estar censada, registrada. Tenés que estar. Primero. Segundo, tenés que llevar tu DNI, por ejemplo, o tu libreta social, más que tu DNI no lo usa. No tiene libreta social. Tenés que llevar eso. O llevar la partida de nacimiento. Quizás te vas al estado de Nueva York y no necesitas ni registrarte y no necesitas llevar nada. ¿No? Cualquier carnet vale. De todo depende. Todo depende. Quizás te vas a Minnesota y necesitas no solamente estar registrado, llevar el carnet el de Seguro Social, sino ser contribuyente del Estado y pagar y estar al día. Si no, no podés votar. Bueno, cada estado tiene una regla de decisión completamente diferente. Todos lo vemos en muchas películas también, cuando el sistema jurídico también es diferente. También. Bueno, por eso tiene un federalismo y una autonomía en eso. Ahí lo aparece. Es como el PRODE, va eligiendo las preferencias. Eso es lo que nos dice Juan Manuel. Después lo que vamos a encontrar un poco, lo que nos dice es la mayoría, hoy hablamos de la mayoría absoluta. Bien. Ahora la mayoría relativa. ¿Qué es la mayoría relativa para el autor? Acá es donde él va a hablar un poco, sí, un poco no, bastante, ¿no? Del concepto, el primero pasa la meta, sería así. A ver si lo digo bien. Me suena medio raro, pero first past the post. Es así. Sí, first past the post, claro, es decir, el primero que pasa a la meta. First past the post es el concepto que va a aglutinar, ¿no? Esta idea de mayoría relativa. Donde se elige la opción de primero pasa la meta, nos va a plantear el autor, first past the post, no, perdón. Esta regla es la que él va a decir que se denomina como pluralidad o mayoría simple, ¿no? Esta elección es la que se utiliza, nos dice, en el Parlamento británico, ¿no? Y en el Congreso de los Estados Unidos. Esta regla de mayoría relativa. El primero pasa a la meta, first past the post. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que hablar de otro autor que es el Marqués de Condorcet. El Marqués de Condorcet, va a ser el que desarrolle este método, ¿no? Que nos dice que cada opción o candidato se va a enfrentar a pares, ¿no? Con otros candidatos. Esta idea se menciona y dice el autor que fue en mucho tiempo, ¿no? Fue el procedimiento más utilizado para poder maximizar un poco lo que se denomina la utilidad social, ¿no? En la toma de decisiones.
¿Por qué? Porque el sistema lo que va a hacer es poder producir ganadores, ¿no? Estos ganadores que va a producir se van a encontrar, son los que menos rechazo va a encontrar dentro del sistema y el cuerpo electoral. Pero dice, ojo, este sistema tiene un problema. ¿Cuál va a ser el problema del sistema? Tiene un elevado costo de toma de decisiones. ¿Por qué va a tener un elevado costo de toma de decisiones? Porque no, el problema grande va a tener que no va a poder alcanzar a tomar una decisión. Porque no va a poder producir un ganador. A ese se denomina también que es un problema de lo que se denomina el ciclo de Condorcet, ¿no? Condorcet, el ciclo. Que en muchos casos lo que deja entrever y manifestar que no va a existir un poco lo que se denomina una mayoría definida. ¿Por qué? Porque lo que va a plantear es que van a existir post, ¿no? El primero que pasa la meta. Se va a construir tantas mayorías, ¿no? Se va a construir que se pierde la utilidad de la toma de decisión y nadie la puede tomar en ese sentido. Por eso va a plantear que existen muchas distintas mayorías. El otro sistema que nos plantea el autor es el proporcional que siempre conocemos nosotros. Cuando se tiene que ocupar múltiples cargos, muchos cargos, ¿no? Y existen distintas opciones de bancas, dependiendo de la proporción de cantidad de votos obtenidas, puedo acceder a una o a varias bancas. Eso es lo que nos dice el autor. Bueno, y el que vemos cotidianamente nosotros en las legislaturas, la proporcionalidad. Por eso va a aparecer así como las reglas de decisión proporcionales, que se va a distribuir la cantidad de cargos de acuerdo a los apoyos, los votos que tengan cada uno de los candidatos, ¿no? La proporcionalidad está hecha para poder dispersar el poder. ¿Por qué? Porque cada fuerza electoral va a tener un tipo de peso, ¿no? Determinado. Siempre en esta toma de decisiones es importante porque lo que se favorece, ¿quiénes son los más favorecidos en esto? Los sistemas que son, ¿de qué tipo? Los multipartidistas. Estos multipartidistas de carácter emergentes se van a ver favorecidos, ¿no? En esta toma de decisión. Y ahí retomo un poco la idea del compañero que planteó recién, que ahí la idea de qué me había dicho, de la izquierda, ¿puede ser? No me acuerdo. ¿Andrés? Sí, del FIT. Janina, Frente perdón, izquierda. ahora te doy la palabra. ¿Eh? Bueno, Sí, el FIT. Andrés, el FIT tiene que ver, como lo dicen los autores, esta regla de decisión proporcional va a garantizar a las minorías poder obtener una cuota de poder, una banca, ¿no? Para poder acceder al poder y tomar decisiones. Por eso dice que este sistema electoral lo que hace es dispersar el poder para que se obligue a dialogar y a consensuar en las mayorías, con las mayorías. Janina. Se me hizo un, se me hizo un embrollo. A ver, estábamos hablando de tipos de partido y después empezamos con mayorías. A ver si me queda claro. Mayoría absoluta es como, por ejemplo, si estamos en el Congreso y decimos, bueno, voto por mayoría absoluta es 2/3, por ejemplo. Eso habla de una mayoría absoluta. Y mayoría simple sería la mitad más uno. No, mayoría absoluta, claro, no, a ver. Bien, buena la pregunta. Cuando hablamos de mayoría absoluta, ¿no? Es mitad más uno de los miembros, ¿no? Mitad más uno. Eso hablamos de la mayoría absoluta, en ese punto. Después, si hablamos de la mayoría relativa, es el ejemplo del Condorcet, el que te dije, que cada uno
decía Condorcet, distribuía de tal manera el first past the post, el primero pasa a la meta, es la regla de la pluralidad o la mayoría simple. ¿Por qué? Porque lo que plantea el autor, ¿no?, es que se puede distribuir, ¿no?, en todos los ganadores, los que ganen, los que puedan acceder al poder, ¿no?, puedan ser elegidos y puedan tener participación. Por eso dice una mayoría relativa, que existan muchas mayorías dentro de los cuerpos, no una, sino que se distribuya de tal manera el poder, dice, que existan 3, 4 mayorías, que de peso equilibrado. El problema de eso, nos dice, es que nadie tiene el poder. Es muy difícil ponerse de acuerdo en esto. Este sistema está realizado para los parlamentos, para el sistema norteamericano, como dice, que en muchos de los casos es un sistema diferente en la mayoría relativa. Y después están todos los sistemas que hablamos, pero la mayoría absoluta es la mitad más uno. Y la mayoría relativa es la distribución de poder equitativamente. Pero el problema de ese método Condorcet es que existen muchas mayorías y es muy difícil ponerse de acuerdo en esto. Algo interesante que para analizar y que podemos empezar a analizar, lo voy a tomar como ejemplo para la próxima clase, es el caso Francia. Vieron que Macron disolvió el Parlamento porque se perdió las elecciones en la eurozona por la centro-derecha. Bueno, es un caso interesantísimo para retomarlo y pensar el sistema semipresidencialista francés para saber cómo puede disolver y renovar las cámaras. ¿Cuál es el sistema más parecido que tenemos nosotros en América Latina? Al francés. ¿Sí? A este sistema de disolución de cámaras. El peruano, chicos, chicas, el peruano. Recuerden que hace poco tiempo se disolvió la Cámara, que es el único país en América Latina que tiene la posibilidad del presidente de disolver la Cámara, que se le armó y se tuvo que ir. Hace poco tiempo estuve charlando con el consultor que le escribió el discurso para la disolución. O sea, es presidencialista el sistema, Sí, como el y tiene- nuestro, y pero tiene tiene clave. potestad para disolver las cámaras. Exactamente. Pero tiene que llamar a elecciones, tiene que dar No, fecha de llamado a elecciones. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí. Porque Fujimori en su momento creo que disolvió las cámaras y no llamó más a elecciones. Creo. Bueno, pero acá también pasó lo mismo. ¿Se acuerdan cuando se armó el conflicto social en Perú? Que todavía persiste, cuando disolvió las cámaras. Bueno, Francia pasó y nada, se va a llamar a elecciones, en ese sentido. Bien, hablaba un poco de mayoría absoluta, un poco de mayoría relativa, de toma de decisiones, ¿no? Los costos de transacción, el sistema proporcional, ¿no? Vamos a hablar un poco de los elementos del sistema electoral, para poder entender un poco esto. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema electoral es algo muy complejo. Y hay varios elementos para poder tener en cuenta, ¿no? Lo primero que se denomina son las fórmulas de decisión, ¿no? Una fórmula mayoritaria, como nos dice en la toma de decisiones, ¿de qué va a depender? De que un candidato o una persona que vaya a candidatear tenga la mayoría que se requiere. Por eso son fórmulas de mayorías. Estas fórmulas de mayoría pueden ser mayorías absolutas, ¿no? Que hablamos recién, que son la mitad más uno de los votos, la mayoría relativa, que es la opción más votada, o u otras fórmulas, ¿no? También pensamos ahí un poco en las fórmulas proporcionales, que es la que usamos en Argentina. En Argentina utilizamos nosotros la fórmula proporcional. ¿Mm? ¿Por qué? Porque
A los partidos políticos se le asignan a las bancas de acuerdo a la proporcionalidad y la cantidad de votos. Esa distribución entre votos y escaños, ¿no? El N, que nosotros le decimos. Esa proporcionalidad me da, ¿no? La cantidad de escaños que voy a tener, la cantidad de votos. Esa es la que se utiliza siempre acá en Argentina, en las elecciones parlamentarias. Pero, sí. no es directamente proporcional la nuestra. O sea, que si saca el 5%, mete un diputado, saca el 20%, mete 4, no es así proporcional. ¿Por qué? ¿A qué te referís? A ver, contame. Claro, o sea, por ejemplo, yo saco 20% de los votos, meto 4 diputados. No, pero no hablamos de porcentaje de votos, estamos hablando de cantidad de votos. Vos no sacás 20%. Vos sacás de un electorado, ¿no? ¿Dónde vivís, Andrés? Provincia de Buenos Aires. Bien, pero sí, bueno, pero ¿dónde? San Nicolás. En San Nicolás, bien. ¿Cuántos electores tiene San Nicolás? Y habitantes tiene 140.000. No, electores, no habitantes. Ponele que 140.000, 100.000 habitantes, ponele. ¿Cuántos electores serán de ahí? 60.000. Sí. Ponele 60.000. Vos tenés un N 60.000. Bueno, y ponele que el Consejo Deliberante de San Nicolás, ¿cuántas bancas son? ¿10? No, 12. 12. Bien. Vos tenés una distribución que se va a hacer proporcional de la cantidad de escaños. Por ejemplo, 60.000 que vayan a votar 40.000 personas, ¿viste? Se va a distribuir 40.000 personas por los escaños. El partido de la preferencia electoral que saque mayor cantidad de escaños, yo no sé si tienen cláusula ustedes, pero bueno, en algunas ciudades, por ejemplo acá, que yo vivo en Trelew, en la provincia de Chubut, en la legislatura, tienen cláusula de gobernabilidad. Entonces se refiere a eso, que el sistema mayoritario, ¿no? Que el que saca más votos se lleva la mayoría, ¿no? Por ejemplo, acá hay un consejo deliberante de 10 bancas, el cual el ganador se lleva 6 y las restantes 4 se distribuye proporcionalmente por los partidos políticos. A eso se denomina la cláusula de gobernabilidad. No en todas las legislaciones lo tiene. Algunas son todas proporcionales. Todas. Otras no, tienen cláusula en eso. El Congreso de la Nación es totalmente proporcional. No hay cláusula de gané yo, no. Bueno. A eso. No sé cuántos porcentajes, sino sé cuánta cantidad de votos y se traduce eso en escaños, en bancas. Ese es el dilema. Nosotros tenemos dos fórmulas de proporcionalidad. Una que se denomina el cociente, ¿no? Que lo que va a hacer es establecer una cuota, ¿no? A todas las opciones para que puedan acceder al reparto de bancas. Es toda una ecuación. Y la otra, lo que se denomina es el divisor, ¿no? Estamos hablando siempre de las proporcionalidades. Lo que hace ahí es que se va a dividir, ¿no? Por el total de bancas, ¿no? Los votos obtenidos por cada una de las partes. Y los escaños se van a establecer a partir de la cantidad de votos, ¿no? Los valores más altos de los votos. Por eso el divisor. ¿Qué es el divisor? Ustedes saben muy bien cuál es. ¿Cómo se llama el divisor? Que hay algo que es muy conocido. Es el sistema D'Hondt. El sistema D'Hondt es un sistema proporcional divisor. Ese es el sistema que nosotros utilizamos constantemente, ¿no? Perdón, profe, que lo moleste. Lo escuché ya 4 veces o 5 decir escaño. ¿Qué significa escaño? Bancas. Las bancas. Se denominan escaños. Bancas. Bien. El divisor, el sistema proporcional divisor es el sistema D'Hondt y el sistema cociente, ¿no? Proporcional es el sistema Hertz, que es el sistema, se utiliza pero con menor medida. Casi siempre utilizamos el D'Hondt.
¿Bien? Por ahora vamos a quedar ahí. Para no apausarlos. Y apausarlas. Entonces la Voy a dejar próxima, boletas. Voy a poner en el grupo. Por favor, me hacen acordar. Estoy liberando. Las boletas. Voy a poner la boleta del sistema otra. No esta que está acá. consiga la de Schwarzenegger. Acá está. Sí, lo voy a conseguir, a ver si lo consigo. Acá hay una boleta, si lo ven. 35. Mirá, la lista. Son 35. La voy a conseguir. Porque acá tiene que ver el sistema de distribución, también el gerrymandering, cómo se utiliza, cómo pensar la distribución territorial, ¿no? De las bancas. Si yo quiero hacer una modificación y una ingeniería electoral, lo que yo voy a realizar va a ser un gerrymandering. Pero bueno, quédense con esa información. Ahora, léanlo a Val Medina. Ya hablamos de Iván Sech, ya hablamos de Malabud. La próxima vamos a hablar de Luca. ¿Y de quién más? Me olvidé. Aznar. Nole. Aznar. Y Nole. Aznar. Y Nole. ¿Bien? Profe, Nole. el próximo lunes no tenemos clases. ¿Es feriado? Sí, es feriado. Ah, porque no, pero está, claro, pues está hasta el 24. El 24 está la clase. Por eso. Así que van a tener para leer. No, es feriado, así que no. El 24 nos vemos. Por eso está en el calendario, creo que está el 24. O está el 17, no. No, está el 24. ¿No íbamos Lean. a tener una charla o un encuentro? Sí, podemos tener esa semana. No, no, Creo que tenemos pero un día. uno que dijo que era con puntaje, Un seminario. un seminario. Sí, lo vamos a tener. Lo vamos a tener. ¿No? Quiero darle el cierre a esto para dar una clase de sistema electoral particular con ejemplos y demás. Cómo se utiliza, cómo es el procedimiento de primero a la última parte del sistema electoral, cómo sea. Tengo los materiales y todo. Vamos a dar eso y vamos a tomar casos. Yo voy a trabajar sobre casos del mundo para poder analizar. ¿Bien? Es más, ustedes, lo que sería interesante es que ustedes desde cada una de sus localidades donde están, busquen el sistema electoral de la localidad, ¿no? Eso está en la carta orgánica, busquen las cartas orgánicas, sería bueno. El sistema electoral que tiene, cómo es la composición de las bancas y cómo son las elecciones en cada una de sus localidades. ¿Bien? Yo voy a abrir un apartado, voy a hacer un apartado y ustedes podrían subir las cartas orgánicas de sus localidades. ¿Bien? Voy a poner un enlace para que vayan incorporándola, así lo vamos viendo, algo colaborativo. Y vamos a ir trabajando y vamos a ir charlando y ustedes van a tener que identificar un poco en la próxima charla cómo es el sistema electoral en sus localidades y cómo se ve. Quiénes son las victorias, los que ganan y los que pierdan. ¿Bien? Bien. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Cuídense. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.